empezar. ¿le puedo decir? ¿Le puedo decir? Tengo dudas. Dale, Luciana. ¿Les digo? A ver. Sí, Luciana, vos que sos Yo les digo. la A ver. cabecera de playa de este ejército. Tengo una duda en el ejercicio 15. Ajá. El Sí, A. ya te lo busco. 15. 15A. Sí, que en el primero. Si lo tenemos que demostrar, eso lo puedo llegar a hacer, pero no lo puedo entender geométricamente. No lo puedo ver. No puedo entender el ejercicio. Esto que dice, analice la validez de las siguientes afirmaciones. ¿Todo ven el enunciado en la pantalla? Sí. Se supone que lo deberían ver. No, Dice, analice la validez de las afirmaciones, entonces es verdadera, demuéstrelas si son falsas, proporcione un contraejemplo. Y dice, el 15A, que si el módulo de U es igual a 2 veces el módulo de B, entonces dice, U más 2B es perpendicular a U menos 2B. No lo entiendo. No lo entiendo geométricamente, no lo puedo dibujar. O sea, yo sé que el ejercicio no pide eso, pero no lo puedo entender. Sí, te entiendo. Bueno, lo que habría que ver primero es si eso es verdadero o falso. Eso es verdadero. Uh-huh. Es verdadero, en la respuesta dice verdadero. Sí. Y se puede demostrar sí. porque uno de los chicos me los mostró, pero... ¿Cómo? Perdóname. Que se puede demostrar porque Manu me lo mostró y está demostrado, pero no... Sí. Eso lo puedo hacer quizás, pero no puedo comprender. Bueno, primero, por si alguno no lo está más perdido, digamos, y no lo puede demostrar ni siquiera, vamos a ver un poco, antes de verlo geométricamente, de cómo lo podría demostrar. Primera cosa, fíjense en su explicación. Entonces acá lo que hay que hacer es salir de la hipótesis, que sería lo que tengo. Acá yo bajé esto, que ayer también lo estuvimos probando el señor. A ver si funciona, es una cosa rarísima que bajé, que es escribir en la pantalla. Se supone que esto debería funcionar más o menos bien. Por ejemplo, yo tengo que salir de acá, de mi hipótesis, ¿sabes? Y tengo que tratar de demostrar lo que está de este lado. O sea que primero, para hacerlo analíticamente, la idea es, tengo que usar esto como dato, más lo que yo conozca de vectores hasta este momento, de operaciones de vectores, para poder mostrar que vectores son, como dice acá, perpendiculares. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Lo muestro rápido, si es que puedo escribirlo, acá voy a intentar escribirlo. Para eso, acá debería haberse abierto una pantallita en blanco. Sí, bloque de notas. Si es así, está todo bien. ¿Hay una pantalla en blanco? Sí. Bueno, por Pero ejemplo, yo no veo la pantalla en blanco. Bueno, semi en blanco, o sea, dice... Yo veo su cara, profesor. ¿Cómo? Yo veo su cara. Fíjate en tu configuración. Claro. ¿Qué tengo que ver en la configuración? Y seguramente, por ejemplo, a veces parece, ya te digo, como una especie de chinchecita. Acá está la chinchecita. Dice que hay una chinchecita donde yo puedo ver la pantalla en blanco. Hasta donde yo creo es, si vos sacás la chinchecita, podés ver lo que, digamos, la chinche es como que fija la figura o la persona con la que estás viendo. O sea que si lo sacás... Perdón, ¿puedo proponer algo antes que sigamos? ¿Podemos apagar los micrófonos? Acá está, ya está. ¿Podemos apagar los micrófonos, los demás? ¿Todos? Si se puede. Lo que puede hacer, que suena así como muy... me parece bien, y hagan una cosa, cualquier cosa... Calmate, Luciana. No, y cuando queremos hacer una pregunta, prendemos el micrófono, porque se escucha re mal, profe. Eso me parece una buena idea, lo que dice Luciana. Si quieren pueden sacarlo, porque aparte creo que va más rápida la conexión. Y después cuando preguntan, simplemente van a donde cliquearon para cerrar el micrófono, cliquean para abrirlo y pueden preguntar. Y no hay ningún problema. ¿Y dónde está la opción, chicos? No la encuentro. Yo propongo propone, pero no sabe cerrar el micrófono. Propone, pero no dispone.
Acá, ¿Dónde mirá, está? cuando vos le Ah. cliqueás, o si estás en el teléfono te va a aparecer directo, ves que hay 3 iconos. Uno, el del Sí, medio, que es cuando ok. salís de la reunión, Ya lo vi. el que está para A habilitar ver. la cámara y el que está para habilitar el micrófono. Le das al del micrófono, te va de vuelta, acá. Si lo está, este. Si le doy acá, entonces te lo va a sacar o te lo va a permitir activar o desactivar el micrófono, digamos. Bueno, vamos a ver entonces medio rápido a ver si me sale esto. Ahora sí debería haber aparecido esa pantallita blanca. Y ahora acá hay que tener un poco de paciencia, como siempre. Todas estas cuestiones virtuales, lo primero que hay que tener es paciencia. Bueno, vamos a ver de qué se trata. No le voy a poner la flecha arriba para no perder mucho tiempo al escribir. Ya demasiado que escribir con esto es terrible. Calculen que yo estoy con mi netbook negrita de Conectar Igualdad, que es de más o menos del tercer mundo, y con eso trato de escribir lo que pueda. Bueno, ahí dice que el módulo de U es igual a 2 veces el módulo de B. Entonces, a partir de esto, que era bueno, ahora no puedo ponerlo, pero era mi hipótesis, tengo que tratar de llegar a esa tesis que era que había 2 vectores que eran perpendiculares. Después vamos a tratar de mostrarlo geométricamente, que es un poco lo que quería la señora Vega. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para demostrarlo? Por ejemplo, una cosa que puedo hacer, los módulos son números reales positivos o cero si es el módulo del vector nulo, no son negativos. Entonces, si estas dos cosas son iguales, las puedo elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, me quedaría el módulo de U elevado al cuadrado es igual a lo que está del otro lado, que es 2 veces el módulo de B. Por lo tanto, me queda 2 al cuadrado, que sería 4, por el módulo de B elevado al cuadrado. Módulo de B elevado al cuadrado. Bueno, hasta ahí más o menos vamos bien. Bueno, y ahora voy a hacer un truquito que es, voy a pasar 4 veces el módulo de B al cuadrado, lo voy a pasar restando para el otro lado. Entonces, y lo voy a poner acá abajo, me va a quedar lo que tenía del lado izquierdo, que era el módulo de U elevado al cuadrado, menos 4 veces disculpen la letra, pero es lo que sale acá, el módulo de B elevado al cuadrado. Y ahora acá viene todo esto se basa en lo siguiente, que es una propiedad que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué lo elevé al cuadrado a los módulos? Porque cuando yo tengo el módulo de un vector o la norma del vector elevado al cuadrado, eso es igual a tener el producto escalar del vector por sí mismo. O sea, voy a ponerlo en otro color. Si yo tengo esto acá, U elevado al cuadrado, es lo mismo que tener el producto escalar de un vector por él mismo. Producto escalar lo ponemos con un puntito. Sí, acá le voy a poner la flechita para que quede bien claro que es un producto escalar del vector por él mismo. ¿Por qué? Bueno, porque una de las fórmulas que se podía usar para producto escalar era módulo del primero por módulo del segundo, de las dos cosas que se están multiplicando. En este caso las dos cosas son iguales, por lo tanto ahí me queda módulo de U por módulo de U al cuadrado, por el coseno del ángulo que forman estos dos, pero como es el mismo vector, el ángulo es 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, cuando yo tengo un módulo de un vector elevado al cuadrado, es lo mismo que tener o pensar en el producto escalar del vector por él mismo. Por eso es el primer truco de elevarlos al cuadrado, porque entonces acá yo puedo pensar, en realidad este U cuadrado es U por U, o sea, U escalar U, y este B cuadrado es B por B, B escalar B. Entonces, lo que me voy a ir armando va a ser algo para tratar de llegar a una especie de diferencia de cuadrados. Y para eso puedo pensar, de hecho acá ya tengo una diferencia de cuadrados, tengo el primer término es un cuadrado y el segundo también es un cuadrado, es una diferencia de cuadrados. Pero para poder verlo mejor, entonces lo que voy a hacer es poner 2 términos más que serían, perdón, voy a ponerlo en negro, así seguimos con el mismo color que estábamos trabajando. Acá. Ya tengo que irme acá a escribir. Ahí. Bueno, y entonces me quedaría, voy a sumarle, menos 2 veces. Ahora vamos a ver por qué tengo que agregar esto, digamos. U por B. Esto lo agrego yo para que después me quede mejor la idea de la diferencia de cuadrados. Como le agregué ese término, restando, ahora se lo agrego sumando para no variar lo que tenía. Entonces ahora le agrego un 2, pero positivo, U escalar B.
Bien. Y esto dijimos que lo podemos escribir. Este u cuadrado era el producto escalar de u por el mismo. U, producto escalar, u. Después, el otro término me queda menos 4, y este b cuadrado es, dijimos, el producto escalar de b por el mismo. B por b. Bueno, y el resto lo dejo como está. Menos 2u por b. Bueno, acá van flechita, flechita, puntito. Producto escalar le ponemos el puntito siempre. Acá no sé si se ve, pero acá está. Para no confundirlo con un producto de números, ¿está bien? Este es un producto de vectores, que el resultado da un número, pero es una operación entre vectores, ¿verdad? Bueno, fenómeno. Ahí llegué a esto. Y entonces fíjense que eso... una cosa, cuando pasé el 4b cuadrado para el otro lado, yo tenía una igualdad. Entonces, cuando pasé esto para allá, me quedó igual a 0, ¿no? O sea que esto es igual a 0 y esto es igual a 0, ¿no? O sea, pasé el 4b cuadrado para el otro lado, quedó igual a 0, le agregué estos dos términos, como son opuestos, no me cambia la igualdad, sigue siendo igual a 0. Y ahora escribí estos módulos como productos escalares de los vectores por ellos mismos. Y entonces eso, uno puede pensar que, de hecho, lo que podría tratar de hacer es sacar una especie de factor común. Lo que pasa es que sacar el factor común es un poco difícil. Yo, para no perder mucho tiempo, voy a poner directamente que el resultado que me quedaría, ustedes después tendrían que ver cómo llegamos a ese resultado sacando factor común, pero pongo el resultado y vamos a ver que al hacer la distributiva me queda lo que está arriba, ¿no? Esto es u más 2b por u menos 2b. U menos 2b. Bueno, y esto es igual a 0. Fenómeno. Entonces, fíjense que yo hago la distributiva, me quedó, el producto escalar es distributivo respecto de la suma y la resta, por lo tanto me queda u, producto escalar u, es este término de acá. U, producto escalar menos 2b, es este término, el tercer término, menos 2u por b. Después tengo el 2b por u, o u por b, porque el producto escalar es conmutativo, positivo, 2bu acá, más 2ub, es lo mismo. Y finalmente tengo más por menos menos, 2b por 2b, 4b escalar b. O sea que esto que encontré acá es lo mismo que lo que estaba arriba. Para llegar de este punto a este de acá, bueno, tienen que trabajar un poquito y sacar algún factor común ahí que seguramente lo van a sacar. ¿Y qué conclusión llego? Y llego que ese producto escalar de esos dos paréntesis me dio 0, por lo tanto quiere decir que este de acá, cuando a mí me daba el producto escalar de dos vectores 0, quiere decir que esos dos vectores son perpendiculares. Y en este caso, los vectores, ¿quiénes son? Las cosas que están entre paréntesis. Quiere decir que este de acá es perpendicular a este de acá. Con eso lo demostré. Bueno, hasta ahí la demostración. No sé si ahí quedó más o menos claro. Ahora sí pueden abrir los micrófonos. ¿Se entendió algo o no? Sí. Sí, no sé. Sí, se entendió, pero la conclusión no entiendo la conclusión. O sea, ¿cómo de esto la conclusión a lo de arriba? La conclusión te referís a lo que tengo acá marcado. Vos, digamos, no, esto está esta bien, flechita pero... de acá en negro. Sí, hasta ahí vamos bien. Esto de acá, ¿por qué estos son perpendiculares? Eso sí se entiende. Pero no se entiende. Sí, te escucho, ¿eh? ¿Qué tiene que ver sí. con lo que hay que demostrar? Y lo que había que demostrar era que u más 2b era perpendicular a u menos 2b. Ahora no puedo mostrarles de vuelta, ahora les muestro el ejercicio si quieren, pero el problema es que esto lo voy a tener que borrar. Esto igualmente no importa, acuérdense que está grabado, así que no hace falta, por ejemplo, si alguien lo andaba copiando, no es necesario que lo copien. Pero no sé si vos te acordás, Silvia, que la idea era partir dijimos, de esto de acá, y me decía, si esto es verdad, entonces decía, lo que pasaba era que esto, que era el vector que estaba, u más 2b, era perpendicular a u menos 2b. Nosotros lo que llegamos es que el producto escalar de esas dos expresiones daba 0.
Y bueno, justamente si el producto escalar de dos vectores da 0, quiere decir que esos dos vectores son perpendiculares, ¿está bien? Es lo que llamamos la condición de perpendicularidad. No sé si ahí te quedó más claro. Sí, eso Lo que sí. pasa es que en la fotocopia no está que está igualada a 0. Uno tiene que entender lo que es tiene que ser igualado a 0. Claro, obviamente. Claro, Pero a partir de bien, si es claro. perpendicular, No. sabes que es igual a los azul. A mí Claro, también yo no me daba cuenta sí. que era verdadero o que lo que pasa que me dio así a lo último, pero lo igualé a 0 porque lo dijeron los chicos, pero también si no, a mí me pasaba lo mismo, si no, no lo entendía. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es, cuando uno empezó a resolver esto, quedó de manera, digamos, natural, igualado a 0, porque pasamos este de acá, cuando lo pasamos para el otro lado, quedó, digamos, lo que estaba de la izquierda igual a lo que quedó de la derecha. De la derecha este lo pasamos restando, no quedó nada, por eso quedó el 0, ¿no? Ahora, muchas veces hay que tener presente esto, no digo que siempre, pero casi siempre, cuando hay que demostrar que cosas son vectores, quiere decir, vectores son perpendiculares, entonces hay que pensar que es equivalente a demostrar que dos vectores son perpendiculares, demostrar que su producto escalar es igual a 0. Eso sería algo que no apareció en el ejercicio, en el enunciado directamente, pero que está implícito en el enunciado. Cuando en la tesis me dice demostrar que estos dos de abajo son perpendiculares, yo ya tengo que andar pensando y decir, bueno, seguro que tengo que usar la condición de perpendicularidad, que el producto escalar sea 0, porque una vez que llegué al último paso de acá abajo, ya sé que lo que sigue es que quiere decir que son perpendiculares. Faltaría una última expresión que dice, bueno, entonces U más 2B es perpendicular a U menos 2B. Bueno, eso sería un poco cómo se hace para demostrar eso, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, veamos un poquito, ya que estamos acá, la idea geométrica de eso, ¿no? Pongámosle, a ver, esto. Vamos a suponer un vector U cualquiera, es un poco ahora respondiendo a lo que pedía Luciana, ¿no? Bueno, pongámosle un vector U cualquiera, que este fuera mi vector U. Vamos a ponerle acá, este es U. Tiene un módulo, ¿no es cierto? Un módulo cualquiera. Y lo que me pedía como hipótesis de lo que yo tengo que partir es que ese módulo es 2 veces el módulo del vector B. O sea que el vector B es más chiquito porque el módulo de U dice que es 2 veces el de B. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a hacer más grande al de B para que se vea mejor. Yo no sé si ustedes están escuchando de fondo, hay una lluvia acá donde estoy yo, que es por Boedo, que tapa lo que hablo. Es terrible. No se Bueno, escucha, este es U. pero sí está lloviendo fuerte. Se escucha bien, ¿eh? Está como terrible, ¿eh? Ahora voy a poner el otro vector, el vector B, que lo que tiene que tener como condición que el módulo sea largo, tiene que ser, yo voy a cerrar acá todo porque nos estamos inundando, ¿eh? Bueno, tiene que ser la mitad del módulo del vector U. Ahora, ¿para qué lado apunta el vector B? Y no pide ninguna condición, o sea que lo podría poner apuntando para cualquier lado. Por ejemplo, supongamos que lo pongo apuntando para acá. Y tiene que ser más o menos de largo, más o menos, espero que salga bien. Pongámosle así, ahí. Más o Profe. menos la mitad del largo del vector U. ¿Está bien? Más o menos. Obviamente es simplemente la famosa figura de análisis. Profe. Entonces, el largo del verde es 2 veces el largo del rojo. ¿Qué es lo que me dice ese enunciado? Me dice, si pasa esto, entonces cuando yo haga Profe. primero tengo que encontrar este vector, el vector U más 2B. Profe. Bueno, vamos a hacer U más 2B. ¿Cómo? Vega le quiere decir algo. Bueno, yo voy a hacer esta cuenta, este vector U más 2B, y después voy a hacer el otro vector U menos 2B. Para eso, para hacer esta cuenta U más 2B gráficamente, teniendo yo mi vector B, tengo que encontrar el vector 2 veces B, pero el vector 2 veces B, ¿qué va a ser? Y va a ser uno que esté en la misma dirección que B, ¿está bien? Pero el doble de largo.
¿sí? Porque es multiplicar a B por 2. Más o menos andará por acá. O sea que este sería, vamos a poner 2B. 2B. Está en la misma dirección de B y es más o menos el doble de largo. Fíjense que como, ¿qué cosa tendría que pasar si estuviera bien dibujado, que ya acá no está bien dibujado? Que el vector azul tendría que tener el mismo largo que el vector U, ¿está bien? Porque si el vector B tenía cierto módulo, el vector 2B tiene el doble de módulo, y el doble de módulo es también lo que tenía el vector U. O sea que si estuviera bien graficado, el vector verde y el vector azul tendrían que tener el mismo largo, ¿está bien? Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma U más 2B. Gráficamente la voy a hacer, ¿no? Entonces, U más 2B puede usar la regla del, por ejemplo, el paralelogramo, ¿no? Para sumar vectores, esa regla me decía, yo tengo que trazar una recta paralela a uno de los vectores. Por ejemplo, yo voy a trazar una recta paralela al vector verde que pase por el extremo del vector, en este caso el vector azul. Bueno, y acá viene la parte difícil, que tengo que tratar de graficar, lo voy a graficar así con una recta directamente, ¿no? Que tiene que pasar por acá, por este puntita, y tiene que ser paralela al vector U. Supongamos que por ahí esto es más o menos paralelo al vector U. Bueno, ahí te hace una recta así. Ahora, ¿qué hago? Trazo otra recta, en este caso paralela al vector 2B, que contenga el extremo del vector U. Entonces, va a pasar por acá, y tiene que ser paralela al vector, supongamos por ahí que es más o menos paralelo, más o menos al vector 2B. Lo que me dice la regla del paralelogramo es, donde se cortan esas dos, ese es el extremo del vector suma. O sea, ¿y dónde está el origen de ese vector suma? Y en el origen de los dos vectores que estoy sumando. Entonces, esto de acá me quedó como una recta, pero bueno. ¿Esto quién es? Es U, este es U más 2B. No le pongo la flechita para, ya demasiado recargado me está quedando el dibujo. ¿Está bien? Lo pongo por la duda, porque alguno va a decir, pero ¿cómo no está la flechita? Bueno, ahí está, la flechita. Ese es U más 2B. ¿Cómo hago para graficar U menos 2B? ¿Cómo hago para graficar la resta de dos vectores? Bueno, lo hago acá arriba genérico primero, Upa, perdón. Esto no, esto lo voy a borrar. Allá. Supongamos que tengo un vector por acá y otro vector por acá. Supongamos que el vector de arriba lo llamo A y al vector de arriba, al de abajo, perdón, lo llamo B, cualquiera. Y yo quiero hacer A menos B. A menos B. Bueno, la definición de la resta, que es una cosa que aparece por ahí en el apunte, dice, es al primer término sumarle el opuesto del segundo. O sea, la definición de resta dice A menos B es A más el opuesto de B. Es esto. Entonces, gráficamente uno podría decir, bueno, hago el opuesto de B, que es uno que va a estar apuntando para el lado opuesto a B, o sea, para el otro lado, hacia arriba, y después hago la suma de esos dos. Pero, y esto sí creo que no está en el apunte, hay un método muy fácil de poder restar dos vectores gráficamente, que es el siguiente. Yo tengo que tener mis dos vectores con el origen común, como acá. Y entonces la resta va a estar representada por un vector que una los extremos de los dos vectores que estoy restando. Uno los dos extremos, y ese vector que une los dos extremos, ese es el vector resta de los dos vectores. ¿Cómo sé si tiene que apuntar, ahora que puse acá medio violeta, si tiene que apuntar para arriba o para abajo? Bueno, apunta siempre al primer término. Uy, perdón, acá metí una flecha. No, esto no, quería escribir. Al primer término de la resta, ¿sí? O sea, me va a apuntar siempre al primer término de la resta. Yo lo hago apuntar hacia ahí, ¿no? O sea, digo, si quiero hacer A menos B, lo hago apuntando hacia A. Y si hubiera querido hacer B menos A, ¿qué hago? Lo hago apuntando hacia B. Pero siempre es uniendo los extremos. Entonces, este vector que está acá en violeta es el vector que representa la resta A menos B. Con esa idea, ahora yo quiero hacer U menos 2B. U menos 2B. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que unir los dos vectores que estoy restando. El vector U es el verde,
y el vector 2b es el azul. Los 1, ¿qué 1? Los extremos. 1, los extremos, ahí. Bueno, ¿y para dónde lo voy a apuntar mi flecha? Y hacia el primer término de la resta, hacia U. Ahí, hacia U. Si esto hubiera estado bien dibujado, y no estuvo bien dibujado porque el vector azul me quedó corto, tendría que haber sido un poquito más largo, porque tenía que haber sido del mismo tamaño que el vector U. Si esto hubiera estado bien dibujado, entonces acá me tendría que haber quedado un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el violeta es justamente U menos 2B. El que está ahí en violeta es U menos 2B. Y la proposición lo que me decía era, si yo tengo esa condición de que uno de los vectores de módulo es la mitad que el otro, o puedo pensar uno es el doble del otro, el módulo, cuando haga esta suma de U más 2B y haga la resta U menos 2B, los resultados quedan perpendiculares. Esa era la idea. O sea, la idea es que se forma un, digamos, lo que sería un paralelogramo que tiene las diagonales perpendiculares. Con lo cual, y en realidad, fíjense que ese paralelogramo que quedó, que sería el formado por el vector U, el 2B, y estas dos líneas acá negras hasta donde se cortan, termina siendo un rombo en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los módulos de U, esto, vamos a verlo en verde, este largo mide lo mismo que el largo del azul. Porque el largo del azul es 2 veces el módulo de B, y el módulo de U, el largo del verde, ¿cuánto es? 2 veces el módulo de B. Por lo tanto, ahí lo que tengo en realidad cuando sumo es un rombo, y en un rombo las diagonales son perpendiculares. Acá quedó mal el dibujito, pero por lo menos la idea creo que la pueden llegar a entender, ¿sí? Chan, chan. ¿Se entendió algo o no? A ver, Sí. voy acá. A Sí. ver si entendieron algo. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, se entendió. ojo que voy a borrar esto. Igual no se preocupen que supuestamente está todo grabado. Pero esto la forma de... No puedo volver ahora al aula y a verlos a ustedes si no saco todo lo que escribo en la pantalla. Así que tengo que sacarlo, lamentablemente, para que me pueda volver a activar el mouse en modo normal. Así que esto lo voy a sacar. Díganle adiós. Ahí está. Y ahora me puedo ir acá. Bien. Bueno. Entonces ahí espero que más o menos ese ejercicio, la idea geométrica haya quedado más o menos clara. Luciana, ¿te quedó más o menos más claro ahora qué era un poco la interpretación? O sea, la interpretación era que te queda un rombo, digamos, eso es. Sí, Si pero fuera lo más... Perdón que estoy con la luz apagada de cortar No pasa la luz. Sí, me quedó claro. Lo que pasa es que yo le explico mi duda. Yo partía de que los vectores eran paralelos. Que U y B, que U y B eran paralelos. Luciana, Sí, que U y B eran paralelos para vos. Y bueno, ahí no te dice Ya. eso, ¿no? Porque fíjate, vamos a ver acá, sí, acá, ¿no? No te dice ninguna condición respecto de qué ángulo tengan U y B. Pasa que si te quedan paralelos, lo que pasaría es que te quedaría el vector nulo, ¿está bien? Porque fíjate qué es lo que pasa si son paralelos. Mirá, vamos a poner de vuelta un grafiquito, acá, chiquitito. por eso no me... Suponete que, mirá, suponete que este fuera U. Vamos a ponerle el nombre. Este es U. Si son paralelos, y supongo que apuntaran para el mismo lado, B tiene que ser, otra vez ya hice lío, bueno, no importa. B tiene que ser la mitad de este, porque U es el doble, ¿no? O sea que B sería así. B sería ponerle hasta acá. Este sería B. ¿Está bien? Tengo que hacer la cuenta, U más 2B y U menos 2B. Bueno, 2B, ¿quién sería? Y 2B sería, vamos a poner otro color, 2B sería de acá hasta acá, tendría el mismo largo que U. Se supone que tendría el mismo largo que U. Entonces, cuando haces U más 2B, ahí estamos poniendo naranja, bueno, este verde, perdón, es 2B, este es 2B en realidad. 2B. Cuando hago la suma de estos dos, U más 2B, me queda uno para acá así, será así, esta es la suma de ¿quién? Del rojo más el verde, ¿está bien? U, que es el rojo, más 2B, que de largo mide lo mismo que U. Entonces me queda una cosa que es el doble de acá. Y cuando hago U menos 2B,
El tema es que cuando hago U menos 2B, ¿qué me queda? A ver, Cristaldo, si hago U menos 2B, en este caso, ¿qué hago? El rojo menos el verde, ¿qué me queda? ¿Cómo? Ah, Cristaldo, lo quise agarrar así, ¿eh? Si hago esto que está acá, U menos 2B, esta cuenta, ¿no? Y tengo que U es el rojo y 2B es el verde. Y yo los quiero restar, ¿qué me quedaría? Imagínate que están en la misma línea todos, ¿no? Y bueno, U va para allá y le resto 2B. Al restarle 2B, 2B va para el otro lado. ¿Qué me va a quedar? Para el otro lado. Queda Claro, negativo. me va a quedar Profe, queda el vector No, nulo. directamente Eso me queda el cero, el vector nulo. ¿Cero? Eso, me queda el vector Ah. nulo. Tiene la propiedad No, de que es fíjate. perpendicular a todos y de que es paralelo a todos. Este vector nulo, es perpendicular a todos. Eso es lo más importante. Digamos. Este vector nulo se pone así, es perpendicular a todos. Vamos a ver acá, a ver si sale. A todos. Bueno, ahí. ¿Está bien? Es así eso. Esto, el vector nulo es perpendicular a todos. Entonces, claro, ahí sería un caso particular el que planteaste vos, de que sean paralelos. Podrían serlo, e igual te queda que la cuenta esa, U más 2B, es perpendicular a U menos 2B. Y si se hace el producto escalar, te daría 0 porque el módulo del vector nulo es 0. O sea que ahí eso funciona también. Pero acá no te pide nada en particular respecto de qué ángulo forman, ¿está bien? Así que, bueno, lo que hicimos hoy acá en clase fue un poco más genérico, pero bueno, funciona igual. ¿Está? Bueno, espero que con eso más o menos les haya quedado un poquito más claro, digamos. Bueno, alguna otra. A ver, acá hay una... Mira, acá tenemos de todo. Tenemos el chat. Dice, chicos, apaguen los micrófonos. Ah, mirá Cristaldo cómo está. A full, ¿eh? Bueno, otra consulta. Vamos, Silvia. Silvia. Siga con si puede seguir con el B. Silvia, pará. ¿El que sigue? Vos pensás que yo no... Soy un hombre pobre. Ah, la pelota. Dice, U es distinto del vector nulo y B es distinto del... ¿Odia usted? ¿Cómo que no entiende? Analice la validez de la siguiente... Espera. En caso de ser verdadera, demuéstrela si son falsas. Proporciona un contraejemplo. Ah, dice que yo tengo dos vectores, U y B, que no son, ninguno de los dos es el vector nulo, ¿no? Dice, U es distinto del vector nulo y B es distinto del vector nulo. Y entonces me dice, puede pasar, digamos, y dice, el producto, esta X es del producto vectorial, que el producto vectorial es 0 y que el producto escalar es 0. Dice que eso, digamos, si eso es verdadero o falso. Yo puse que es falso y proporcioné un ejemplo. Claro, dice, si es falso, proporcione un contraejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es dar directamente el contraejemplo. ¿Está bien? Vamos a ponerlo en rojo. Seguimos usando el rojo. Acuérdense que estamos en el B. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el contraejemplo más simple sería esto. Yo tengo dos vectores que sean perpendiculares. Uy, perdón, voy a graficar, ya que estoy con la flechita, que es más fácil, ¿no? Lo borro, me voy a la flechita. Entonces tengo un... Bueno, vamos a ponerlo para... bueno, va para abajo, no importa. Uno por acá. Ajá, y otro por acá. Supongamos que esos dos son perpendiculares, ¿está bien? Uno es U, el otro es B. Este es U y este es B. Bueno, B. ¡Ah! ¡Qué horror! No veo la hora de llegar a la realidad y no a la virtualidad. Así me enchastro de tiza. Es verdad. Al final uno era feliz cuando se ensuciaba con la tiza, uno era feliz. Sí, éramos tan felices cuando éramos pobres. ¿Viste? Bueno, la cuestión es que tenemos que U es distinto al vector nulo, o sea que cumple que esto es verdadero. Que B es distinto al vector nulo, cumple que esto es verdadero. Como son perpendiculares, entonces U por B, el producto escalar, vamos a poner en este caso,
el escalar U, a veces esto se lee justamente U escalar B, para no confundirlo con el otro. Como son perpendiculares, yo sé que esto da 0. Con lo cual, U, producto escalar B, da 0. Esto es verdadero. Pero cuando yo hago U, este es el U, producto vectorial B, y lo voy a calcular, vieron que ahí había una forma de hacer esto que era por determinantes, ¿no? Había que hacer un determinante y me daba, esto da un vector como resultado, esta cuenta. Pero ese vector tiene un módulo, y ese módulo, ¿cuánto vale? A ver, el módulo del producto vectorial, ¿cuánto vale? A ver si alguno lo sabe. Por ejemplo, Palomino, que ya esto lo deberías recontra saber. El módulo del producto vectorial de dos vectores, ¿qué es lo que da? A ver. Un número. Yo voy a ir ayudando un poquito, da. No sería... El módulo, claro, va a dar un número. En este caso sería 1, me parece. ¿Cómo está relacionado con...? En este caso, bueno, lo que sería 1 es el seno del ángulo que forman, ¿no? Esto es módulo del primer vector por módulo del segundo por el seno. Ay, acá no me entra mucho, ¿eh? Para esto lo voy a correr, si puedo. Sí, vamos para este lado. Por el seno del ángulo que forman. Que el ángulo que forman es 90 grados. Entonces acá tengo seno de 90, pero el seno de 90 es 1, ¿está bien? Seno de 90. Esto da 1. Entonces, ¿qué me quedó? Que el módulo del producto vectorial, o sea, el módulo de U por B, queda el producto de los módulos. Eso solo, ojo, porque son perpendiculares, si no, no pasaría eso, ¿está bien? Acá me quedó que es igual a módulo de U por módulo de B. Ninguno de los dos es el vector nulo, con lo que módulo 0 es el vector nulo. Por lo tanto, esto es distinto de 0. Esta cuenta, U por B, es distinto de 0. ¿Por qué es eso? Porque ninguno de los dos es el vector nulo. Es justamente una de las, digamos, de las condiciones que me está poniendo el ejercicio, ¿no? Que ni U es el vector nulo, ni B es el vector nulo, con lo cual los módulos son distintos de 0, el producto va a dar distinto de 0. Y quiere decir entonces que si el módulo de un vector es distinto de 0, el vector no es el vector nulo. De acá yo podría sacar como conclusión que U por B seguro que no es el vector nulo. Será otra cosa, pero no el vector nulo. Con lo cual me quedaría que U por B es distinto del vector nulo. Bueno, ¿y esto dónde está? Y acá me decía, U por B es el vector nulo. No, eso es falso. Con lo cual tengo una serie de conjunciones, de I. ¿Se acuerdan cuando en lógica veíamos sí el año pasado? Y acá. Con que una sea falsa, de las proposiciones que yo estoy poniendo, todo el enunciado es falso. Entonces ahí tengo que podrían darse 3 condiciones verdaderas y la cuarta falsa. Por lo tanto, el enunciado este o la proposición esta es falsa. ¿Está bien? Bueno, ahí entonces fue el ejercicio 15b. Estos ejercicios que, por un lado, no está mal que los hagan, ojo que son dentro de lo que uno podría pensar, como son conceptuales, suelen ser de los más complicados muchas veces para poder resolverlos. Porque justamente uno tiene que a veces pensarlo geométricamente, pensar qué propiedades hay que aplicar. A veces no son inmediatos, no es que hay que aplicar una fórmula y ya está. Entonces, no está mal que los hagan, pero tampoco, si a alguno no les sale, hay que pensar que está todo perdido, ni mucho menos, ¿está bien? O sea, está bueno, pero no pasa nada si no salen. Bueno, ¿qué cosas hay que saber? Y sí, eso es importante y hay que saberlo, digamos. Por ejemplo, cuando trabajo con ecuaciones de rectas, ¿qué tipo de ecuaciones de rectas tengo? Cuando trabajo con ecuaciones de planos, ¿qué tipo de ecuaciones de planos tengo? Si tengo una ecuación de plano dada de una manera, la puedo pasar a otra, tengo que saber transformarla de una a otra.
Y después al final del PDF teórico, ahí están todas no, pero hay un montón de fórmulas de distancias, distancia de un punto a una recta, distancias entre dos rectas, distancias entre una recta y un plano, si las rectas son paralelas, si las rectas son alabeadas. Eso tienen que darle especial atención y dedicarle tiempo a eso, porque eso va a aparecer mucho, digamos. Saber bien el tema de cómo calcular distancias y a veces cómo primero distinguir qué sé yo, si las rectas son paralelas, si no son paralelas, si se cortan. Eso es sumamente importante. Acuérdense que, bueno, se supone que esta es la última semana que vamos a estar con este tema. No quiere decir que después, obviamente, no, siempre pueden hacer preguntas y está bien, no tenemos, por ello no quise abrir un Google Classroom, pues no sé si era tan necesario, digamos, pero cualquier pregunta que cualquiera de ustedes haga, yo después la respuesta siempre, que alguna vez se lo comenté a alguna de las alumnas que me mandó un mail, siempre la voy digamos, a socializar, como se dice ahora, o sea, la voy a mandar a todos, porque puede ser que algún otro haya tenido esa duda, o puede ser que algún otro ni se le haya ocurrido nunca esa duda, pero cuando aparece también la tenga. Entonces la idea es que pueden hacer siempre preguntas de este tema, por más que sigamos avanzando con los temas, ¿no? Ahora ya, para la semana que viene, quizás esta semana ya les dejo el PDF, vamos a seguir con matrices y determinantes y sistemas de ecuaciones, que también es un tema no tan complicado, pero es larguito, digamos. Yo creo que ayer le comentaba a Manu que esta materia es una materia larga, y con la cuarentena pareciera que fuera más larga. De hecho, el año pasado no llegamos a ver todos los temas del programa. Quedó uno relativamente importante afuera y vimos mucho yendo al final de la cursada, teníamos que ir bastante rápido para poder tratar de ver cosas, ¿no? Yo creo que con la virtualidad se hace más lento todo y en un punto, por lo que yo estoy hablando con los colegas, también se hace un poco más, lo cual sería una ventaja para ustedes, más light en un punto en que nadie les va a tomar un examen, por ejemplo, súper difícil, supongo yo. No sé otros profesores, no querría saber, no voy a dar nombres, pero, pero bueno, otra gente Lo por ahí. observo nomás, Sí. Así que por ese lado uno tiene que despreocuparse, digamos, en cuanto a, no, porque cómo será el examen y qué sé yo, eso es lo de menos, la verdad es esa, ¿no? No es importante. Lo importante es tratar de ir entendiendo un poco los ejercicios y bueno. Así que sigamos entonces con estas dudas, consultas. A ver, ¿qué otra consulta de algún otro ejercicio? Yo, profe, el sí. ejercicio 16 que usted mandó el PDF con los resueltos 16, 17, 18, pero con Luciana, con Lu no entendíamos el tema de la ecuación segmentaria y la ecuación vectorial. Ecuación segmentaria y vectorial del plano, dale, eso es importante. Uy, ¿están viendo la pantalla o no? Sí. ¿Lo ven en blanco ahora? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, eso me parece interesante. Vamos a hacer acá un dibujito. Voy a poner 3 ejes. Supongamos que tengo un eje acá, por acá, uno por acá y otro por acá. Bueno, ahí están mis 3 ejes, fenómeno. Entonces, vamos a hablar de planos. Yo tengo una ecuación que se llama la ecuación general. De paso es un repaso por si alguno todavía está un poquito más atrasado. Ecuación, podía haberlo escrito esto con texto, no sé por qué. Bueno. Ecuación general de un plano tiene este formato, digamos. Normalmente hay una letra que le suelen poner A por X más B por Y más C por Z. Más un término independiente, todo eso igual a 0. Bueno, si a mí me dan un plano con esta ecuación, me dicen sea el plano tal, y obviamente A, B, C, D son números, ¿no? Bueno, cosas a tener en cuenta. Que eso lo pueden ver en el COSAC, en el libro que creo que quiero habérselos dejado, ¿no? Para que lo bajen. Sí.
en el COSAC está muy bien desarrollado, muy en detalle, digo, todos los distintos tipos de situaciones de planos que le puede aparecer. Un comentario, si esto es 0, si el D es 0, si este es 0, quiere decir que el plano pasa por el origen de coordenadas. Pasa por el 0, 0, 0. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Después hay otras miles de variantes si algunos de los A, B o C son ceros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, si D es 0, yo sé que pasa por el origen de coordenadas. La otra cosa que sé es que la información que me da la ecuación general es que a esto le puedo asociar a un plano un vector, que es el vector perpendicular, o se suele decir el vector normal, por eso la n, al plano, y que las componentes de ese vector son A, B y C. O sea, son los numeritos que multiplican a las coordenadas. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un plano acá, así, este es un planito cualquiera. ¿Está bien? Bueno, este es mi plano. Entonces, yo a este plano le puedo asociar un vector, supongamos que esto fuese derecho, no lo es, este vector n, que este, ¿qué es? Es perpendicular al plano. Este sería mi plano, pongámosle pi. Y este vector, ¿qué coordenadas tiene? A, B, C. O sea, ¿qué componentes tiene A, B, C? Entonces, en la ecuación general tengo ese dato, digamos. Si el plano no pasa por el origen de coordenadas, entonces yo puedo operar con esta ecuación, y fíjense, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar, el D lo paso restando para el otro lado, ¿está bien? Y después paso, me quedaría del lado derecho menos D, que es como pensar menos D por 1, entonces después lo paso dividiendo. Entonces me quedaría una cosa así, me quedaría A por X dividido, vamos a hacer así, dividido menos D. ¿Está bien? Después tendría otro término que sería ¿qué cosa? B por I dividido menos D. Y después el otro, más C por Z dividido menos D. Todo esto igual a 1. O sea, ¿cómo llegué a esto? Pasé lo pasé para el otro lado como un menos D, del otro lado, en lugar de ser, bueno, que ahora el menos D, puedo pensar que es menos D por 1, porque el 1 es neutro para multiplicar, y este lo pasé dividiendo. Entonces me quedó esto que está acá. Ahora, en lugar de escribirlo así, yo podría escribir X sobre, vamos a hacer acá una línea un poco más grande, menos D, y esta A que estaba acá arriba en el numerador, la puedo escribir como denominador de un denominador. Y lo mismo con las otras, puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, acá puedo poner I sobre menos D, y a este menos D lo divido por B. O sea, tener un número en un numerador es como tenerlo en el denominador de un denominador. Lo mismo en el otro. Más este otro, Z, y acá de vuelta le ponemos menos D sobre C. Sobre C. Todo esto igual a 1. ¿Para qué quiero saber esto? Porque, bueno, y esto aparece, acá le podemos poner cualquier nombre a esto, a estas, vamos a poner, a ver, espera, esto lo borro. Ah, ¿qué pasó que no borró? Atención. Bien. Bueno, esto lo pongo acá, y entonces le pongo otro color, ahí. Bueno, estos, por ejemplo, este que quedó medio, este que va a quedar un poquito mejor, y este que quedó un poquito mejor. Estos tres que son números, a veces le ponen P, Q, R, no importa. Lo importante es, en este formato, esto es lo que se llama la ecuación segmentaria. Vamos a poner acá, espero que acá me entre, sí, ecuación segmentaria. A ver si, no sé si lo podré correr, no creo. Bueno, queda ahí. Sí, puedo. Bueno, ahí está. Listo. Entonces, esta ecuación segmentaria, ¿qué información me dice? Me dice dónde corta el plano a los ejes coordenados. Supongamos que este sea el eje X, vamos a ponerlo negro, X y Z. Entonces, fíjense, supongamos que mi plano cortara en este punto. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene una coordenada en X,
que valdrá algo, ahora vamos a ver cuánto, pero por estar sobre el eje de las X, la coordenada en Y vale 0 y la coordenada en Z vale 0. Entonces, si yo me voy a esta ecuación, y yo sé que sobre cualquier punto sobre el eje de las X, la coordenada en Y es 0, la coordenada en Z es 0. Quiere decir que los dos términos, el segundo y el tercero, se anulan, porque es 0 dividido algo y Z es 0 dividido algo. Eso se anula. Bien. Y entonces, ¿qué me queda? Que X, este denominador que estaba debajo de la X, lo paso para el otro lado, y entonces esta coordenada es menos D sobre A. Esto quedó menos D sobre A. Eso normalmente es un dato, ¿está bien? O sea, esto, por ejemplo, supongamos que mi ecuación hubiera sido X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4. Y sobre 3. Siempre acuérdense que acá lo que tiene que pasar es que cada término tiene que estar sumado. Si hay un negativo, lo tengo que poner en los denominadores. Y esto tiene que estar siempre igualado a 1. Si no, no funciona esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué información me da? Que ese plano va a cortar en X igual a 2. Eso es lo que me dice. Haciendo un análisis similar, entonces digo, bueno, ¿dónde va a cortar en Y? Y en Y igual a 3. Supongamos que ande igual 3 fuera este punto. En Y igual a 3. ¿Por qué? Y bueno, porque sobre el eje de las Y, X vale 0, Z vale 0, se anula el primer término, el último, el 3 pasa multiplicando, quiere decir que Y vale 3, cuando X y Z valen 0, o sea, sobre el eje de las Y. ¿Y sobre Z cuánto va a valer? Sobre el eje Z, 4. Bueno, acá está fuera de escala, pongamos que este fuese el 4. ¿Para qué me sirve? Para graficar el plano, porque yo ahora si quiero graficar, entonces mi plano va a ser algo que va desde este. Normalmente se lo suele graficar así. Esto acá así y esto acá así. Entonces muestro una parte del plano. Obviamente el plano es infinito, ¿no? Pero sería como pensar, si esto fuera la esquina de las paredes y el piso de mi habitación, muestra como la parte del plano que está en mi habitación. Después el plano se extiende atrás de las paredes y por debajo del piso. Pero bueno, esa sería una forma de poder graficar. Y eso es lo que me dice la ecuación segmentaria. Ahora, si pasa por el origen de coordenadas el plano, que D es 0, D es 0, entonces, ¿qué es lo que pasa? No puedo escribirlo en este formato, porque fíjense que para armar la ecuación, yo pasé en un momento el D negativo, lo pasé dividiendo, por lo tanto, si D es 0 ya no podría dividir por 0. Entonces, planos que pasan por el origen de coordenadas no los puedo escribir en la ecuación segmentaria. ¿Para qué me sirve la ecuación segmentaria? Para saber dónde corta los ejes el plano. Tiene que estar siempre los términos positivos, todos. Si hay algo negativo, porque podría ser que el plano cortara a X en -8, en un número negativo. Bueno, el negativo tiene que estar en el denominador. Y siempre tiene que estar igualado a 1, si no, tampoco funciona esto. Bueno, esa es respecto a la ecuación segmentaria. Y después la otra, me habían preguntado de la paramétrica, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la vectorial. Sí, la vectorial sería. Claro, la vectorial paramétrica. Esto lo borro, porque esto ya sabemos qué es, lo voy a borrar acá, y voy a borrar esto, así tengo más espacio. Bueno, y entonces vamos a poner esto, a ver si no queda muy grueso, acá, ecuación. Bueno, a veces le llaman directamente vectorial o paramétrica vectorial, vamos a ponerle directamente vectorial o vectorial paramétrica, no importa mucho, vectorial paramétrica. La idea es la siguiente de esto. Acá tengo, voy a tener dos vectores, acá necesito dos vectores paralelos al plano. Por ejemplo, si este es mi plano pi, necesito un vector que sea paralelo al plano, vamos a ponerlo afuera del plano, no importa, un vector por acá, llamémosle a este U, y otro para allá, que sea B. Importante, paralelo quiere decir, imagínense que si el plano está en el piso, señores, ¿qué pasa? Bueno, si el plano los vectores están en un piso, qué sé yo, superior o inferior, pero están siempre en planos horizontales esos vectores, ¿no? Entonces, necesito dos vectores. Bueno, este va a ser mi U. Salió horrible la U, pero ahí. Este sería la U, y el otro, el vector B. Esos dos vectores tienen que ser paralelos al
plano que estoy trabajando, supongamos paralelo al plano pi. Bueno, ¿y qué más necesito? Bueno, después se iban a aparecer dos parámetros, por eso se llama paramétrica, uno para cada vector. Por ejemplo, en la guía creo que le llaman alfa y beta a los parámetros, pero eso digamos que no importa demasiado. ¿Y qué más necesito? Un punto del plano. Por ejemplo, un punto, llamémosle P sub 0, este puntito que pertenezca al plano. Y entonces, ahora voy a escribir acá la ecuación y después voy a borrar un poco todo esto para ver cómo se construye esa ecuación. O lo voy a hacer ahora mejor. Lo que está acá lo voy a borrar, ¿está bien? Lo que está a la derecha. ¿Se puede? Sí. ¿Alguien copia mientras yo hablo? No, ¿no? Sí, yo ¿Alguien estoy copia? copiando. No. Todos. Yo la voy a desgrabar después. Estoy copiando. La voy a... yo la voy a... Igual ya está. A ver, No hace falta. Lo voy a escribir después. Prefiero No importa, escucharlo. después lo subo. Prefiero escucharlo. Sí, súbalo porque Sí. está buenísimo. Todos, profe, si no entendimos esta parte. Bien, bueno, borro acá, esperen que ahora sigo. Esta parte de la paramétrica todavía no tenés que entenderla porque está incompleta la expresión. Lo otro sí, lo del dibujito ese, más o menos ya algo por lo menos uno podría, aunque sea decir, me parece que lo entendí. Bueno, Sí, vamos a verlo acá en un plano que no sea este para que sea más fácil cuál es la idea. Yo tengo mi plano, vamos a hacer un planito así, inclinadito. Uno por acá, uno por acá, uno por acá, y esto por acá. Ahí está mi plano. El plano anda por cualquier lado, o sea, anda por cualquier lado en el espacio, está en cualquier... No tiene por qué ser horizontal, a eso voy, puede ser como el que está dibujado acá donde están los ejes, ¿no? Entonces, yo necesito un punto del plano, que vamos a llamarlo, el que pusimos ahí, P0, P0, y dos vectores que sean paralelos al plano, que sean paralelos, y una cosa que eso sí, al no poder estar en la clase en vivo, por ahí se pierde un poco la explicación, es, cuando nosotros trabajamos con vectores, con cualquier vector, en realidad trabajamos con un tipo de vector que se llama vector libre. Esto es un pequeño aparte que lo voy a usar ahora, pero de paso nos sirve. Supongamos que yo tengo un vector por acá, y ese vector lo llamo A. Este A lo pongo, uy, espérate, tengo que escribir, acá. Este A lo pongo así para que no lo confundamos con todo lo que andamos viendo. Este A tiene coordenadas, o componentes, digamos, a X, a Y, a Z, a X, a Y y a Z, a Y y a Z. Bueno, si a mí no me dicen nada del vector, y me dan los números, por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3, y no me dicen dónde está el origen de ese vector, no me dicen dónde empezó. Este empezó, pero porque nosotros quisimos, ¿no? Empezó, el origen es acá, y el extremo es acá. Pero si no me dan esa información de dónde empezó y dónde terminó el vector, entonces yo pienso, y si me dan estos números, estas componentes como dato, entonces yo siempre pienso que el vector tiene origen en el origen de coordenadas. Entonces, en realidad yo pienso que este vector A arrancó acá, en el origen de coordenadas, y, digamos, se extiende hasta, pongámosle por acá más o menos. O sea, este rojo tiene que ser lo mismo que este. Este sería mi vector A. Eso es si no me dicen dónde tuvo el origen. O sea, si a mí me dicen, el vector A de componentes 1, 2, 3, entonces yo pienso que arranca en el origen de coordenadas y termina en el punto 1, 2, 3. Eso es para cualquier vector. Ahora, esos vectores se llaman libres, en el sentido en que yo los podría poner donde quiera. O sea, lo podría poner donde estaba originalmente, o para mis cuentas, si me resulta más conveniente, lo puedo poner en el origen de coordenadas. Si, por ejemplo, yo tendría que sumarle a este vector A otro vector, supongamos que tuviese otro vector B por acá, y no están en el origen de coordenadas, ¿qué me convendría? Trasladarlos al origen de coordenadas, traslado el nuevo que puse, pongamos que este fuese así, y los puedo sumar por cualquier método gráfico que conozca. Nosotros conocemos la regla del paralelogramo, o hay otra que se llama regla de la poligonal. Bueno, se pueden sumar así. Entonces, que yo tenga dos vectores, vuelvo acá al problema nuestro, U y B, paralelos al plano, es como pensar que en realidad podría suponer que están en el plano. Supongamos que U ande, no sé, por acá, así vamos a poner, uy, me quedo mirando para atrás, así, y que B anda por cualquier lado del plano. Como anda por cualquier lado y es libre, yo los puedo mover de manera que tengan un origen común. Entonces vamos a poner que B ande así.
Entonces, uno es U, el otro es B. No importa cuál es cuál. Supongamos que el de arriba sea U y el de abajo sea B. Bien. Y lo que puedo hacer es, para que quede mejor, ya que necesito un punto en común, que ese punto en común sea este. Este de acá. Entonces lo que voy a hacer es ahora, como son libres, los puedo poner donde quiera. Entonces lo que voy a hacer, si bien quedó un poco desprolijo, pensar que este punto, lo voy a poner así, este de acá, es mi P0. Vamos a borrar este de acá. Vamos a borrarlo más chiquitito. Ahí, esto lo borro. Oh. Y entonces acá tengo el P0, este de acá.